Imagina por un instante que tú nunca hubieras nacido. No es una idea cruel. En realidad quiero guiarte a una revelación. ¿Qué vida habría vivido tu madre si tú no hubieras llegado al mundo? ¿Habría amado a otra persona? ¿Habría viajado? ¿Habría cumplido los sueños que dejó en pausa? ¿Por ti? Detrás de cada madre hay una historia interrumpida, y detrás de cada hijo, una lealtad que lo ata sin saberlo. Hoy vamos a mirar esa historia no para culpar, sino para liberar. Porque solo cuando vemos la vida que mamá no vivió, entendemos lo que sin querer cargamos de ella. Quizás en este momento recuerdas a tu madre como aquella mujer que te cuidó, te alimentó o te enseñó a caminar. Pero te has puesto a imaginar esa mujer antes de ti. Una joven con su propio pulso, sus propios sueños, sus propios miedos. Una mujer que alguna vez también fue hija y que quizás soñaba con una vida distinta a la que finalmente vivió. A veces olvidamos algo esencial. Antes de ser madre, toda madre fue una mujer. Y esa mujer tenía un destino propio, una historia en movimiento, una red de amores, heridas y decisiones que ya la habitaban mucho antes de que tú llegaras al mundo. Cuando nace un hijo, no solo llega una nueva vida, también algo se desvanece en el viento. La mujer que existía antes, no porque desaparezca del todo, sino porque cede su lugar, cede sus noches, sus planes, sus tiempos, sus silencios, y entra en un movimiento profundo que cambia su identidad para siempre. Desde la mirada de las constelaciones familiares, este instante es un movimiento del alma, un cambio de lugar dentro del sistema familiar. La hija deja de mirar solo hacia su madre y comienza a mirar hacia su propio hijo. Es como si el alma girara, como si el flujo de la vida se redirigiera hacia adelante, hacia ti. Pero ese movimiento no siempre ocurre en paz, porque en ese momento, cuando la mujer se convierte en madre, se activan todas las memorias del linaje femenino. La historia de su propia madre, de su abuela, de todas aquellas que vinieron antes. Se despiertan sus amores no vividos, sus pérdidas, sus renuncias, sus duelos inconclusos. Cada vez que una mujer da a luz, no solo nace un hijo, también renace el sistema familiar. Y en ese renacimiento, muchas veces emergen sombras, heridas que parecían dormidas, decisiones que nunca fueron dichas. Quizás tu madre, al convertirse en madre, revivió inconscientemente el dolor de su propia madre. Quizás sintió el peso de tener que ser fuerte, de no tener permiso para mostrarse frágil, de sostenerlo todo aunque por dentro se sintiera al borde del colapso. O tal vez, sin saberlo, repitió la historia de su abuela, aquella que también dejó de soñar cuando nació su primer hijo, o aquella que nunca pudo elegir su propio camino. Este es el movimiento que nadie ve, el instante invisible donde el alma de una mujer se divide entre la vida que tenía y la vida que ahora debe sostener. Desde la mirada cotidiana parece simple. Una mujer se convierte en madre, pero en el nivel más profundo es una reorganización completa del alma familiar. Ella ya no pertenece del todo al lugar de hija, ni está aún completamente instalada en el lugar de madre. Durante un tiempo, queda entre dos mundos, el de la mujer que fue y el de la madre que está aprendiendo a ser. Y es en esa posición donde muchas veces surge el conflicto. Una parte de ella quiere cuidar, nutrir, proteger, pero otra parte añora la libertad, el deseo, los sueños que quedaron esperando. A veces esa tensión se vuelve silencio, otras veces se convierte en culpa, y otras se transforma en una lealtad invisible. El hijo que llega, sin saberlo, carga con la vida que su madre no pudo vivir. Porque los hijos, desde lo sistémico, no solo heredan la sangre o los apellidos, también heredan los sueños no cumplidos, los amores no vividos, los dolores no expresados. El alma del hijo muchas veces se vuelve un espejo donde la historia de mamá sigue buscando completarse. Por eso, cuando te preguntas, ¿qué vida habría tenido mi madre si yo no hubiera nacido?, no estás imaginando un escenario cruel, sino una puerta de comprensión. Porque esa pregunta no busca eliminarte de su historia, sino ayudarte a ver la historia que ella tuvo que suspender para darte vida. Y aquí surge una revelación profunda. Cuando nacemos, sin saberlo, nos convertimos en parte de la historia emocional que mamá no pudo vivir.
A veces cargamos su tristeza sin comprenderla. A veces repetimos sus miedos, o incluso perseguimos inconscientemente los sueños que ella abandonó, como si quisiéramos completarla. Mira hacia atrás por un momento. Piensa en las decisiones que tu madre tomó después de que naciste. ¿Cuántas fueron elecciones libres y cuántas fueron renuncias disfrazadas de amor? ¿Cuántas veces eligió quedarse, callar, resistir, porque ya no podía pensar solo en ella? En las constelaciones, cuando miramos este movimiento con respeto, comprendemos que el amor maternal tiene una fuerza casi sagrada, pero también puede esconder un sacrificio que se transmite de generación en generación. Una abuela que renunció a su vida por sus hijos, enseña inconscientemente a su hija a hacer lo mismo, y esa hija, cuando se convierte en madre, repite el patrón sin saber por qué. Así, el linaje femenino se llena de mujeres que aman, pero que aman desde la renuncia. Mujeres que dan todo, pero que no saben recibir. Que sostienen a todos, pero que no saben sostenerse a sí mismas. Y los hijos, por amor, por lealtad, terminan siendo los portadores de esa historia interrumpida. Algunos se sienten culpables por brillar más que su madre. Otros sienten miedo a ser felices, como si la alegría fuera una traición. Y otros simplemente no logran avanzar, porque en el fondo sienten que si viven su propia vida, están dejando a su madre atrás. Pero la verdad es otra. Nadie sana repitiendo la historia de su madre. Solo sanamos cuando la honramos, cuando vemos su historia completa, cuando comprendemos que su destino y el nuestro no son el mismo, cuando reconocemos que ella también fue una mujer con sueños, que también tuvo que elegir, renunciar y a veces perderse. Algo dentro de nosotros se libera. El hijo deja de ser el guardián del pasado y comienza a ser el portador del futuro. Por eso, mirar la vida que mamá hubiera tenido si tú no hubieras existido no es un acto de egoísmo, es un acto de amor maduro, porque solo al reconocer la historia que ella no vivió, puedes dejar de cargar con ella. Y solo al verla como mujer, y no solo como madre, puedes liberar el hilo invisible que te ata a su destino. En esta primera mirada, tal vez empieces a comprender algo. La maternidad no comienza en el cuerpo, sino en el alma. Es un movimiento que despierta lo que fue, lo que sigue vivo y lo que aún busca completarse. Y ese movimiento, aunque invisible, marca profundamente la vida de los hijos. Así comienza nuestra exploración de hoy, mirando el origen. Porque para comprender la historia que mamá no vivió, primero debemos entender qué ocurrió en su alma cuando decidió traerte al mundo. A veces, cuando miramos la vida de una madre, creemos que la historia comienza con el nacimiento de su hijo. Pero no, la historia empieza antes, mucho antes. Empieza en el momento en que una mujer sueña con lo que podría llegar a ser, con lo que imagina del futuro, con esa vida que parece prometerle algo distinto. Nadie ve lo que ocurre dentro de una mujer cuando su historia se cruza con la maternidad. Desde fuera parece una alegría, una bendición, una etapa natural. Pero dentro de ella, en un rincón que no suele compartirse, se produce un movimiento profundo, casi invisible. Es el momento en que sus propios sueños se quedan quietos. No desaparecen, solo se detienen, como si esperaran el permiso de volver a respirar. Tu madre, antes de ser madre, era una mujer que tenía planes, deseos, ilusiones. Tal vez quería estudiar, viajar, enamorarse sin miedo, empezar algo nuevo, cambiar de ciudad o simplemente ser libre. Pero un día su camino se detuvo, no por obligación, sino por amor. Porque la llegada de un hijo no solo cambia el cuerpo, reorganiza el alma. Todo lo que era prioridad antes, de repente se desplaza. Todo lo que la definía, lo que la hacía sentirse viva, parece perder importancia frente a ese pequeño ser que depende completamente de ella. Y sin darse cuenta, empieza a decirse frases como «ya habrá tiempo para mí» o «ahora no puedo pensar en eso». Y ese después, a veces nunca llega. No fue una decisión fría, ni un acto de resignación. Fue amor en su forma más pura. Un amor que muchas veces no se elige, sino que se encarna. Ella no lo pensó como un sacrificio, lo vivió como un deber del alma. Pero el alma, aunque generosa, guarda memoria.
Y los sueños que una mujer deja en pausa no desaparecen, se transforman en silencios, en miradas, en gestos que los hijos aprenden a leer sin palabras. Porque aunque nunca lo digan, los hijos sienten cuando su madre no está completa. Lo sienten en el tono de su voz, en su cansancio, en esa forma de sonreír que parece tener un hilo de tristeza detrás. Como lo pudimos observar, cuando una mujer se convierte en madre, el tiempo no se detiene, pero algo dentro de ella sí. No es inmediato, ni dramático. A veces ocurre en silencio, una noche cualquiera, cuando el bebé ya duerme y la casa parece respirar en calma. Ella mira al techo, cansada, con los ojos pesados, pero el alma despierta, y piensa: ¿dónde quedó la mujer que yo era antes? Una pregunta que, a veces, no se atreve a decir en voz alta porque suena a ingratitud, como si reconocer que extraña su vida fuera negar el amor por sus hijos. Pero no se trata de eso. Se trata de reconocer que dentro de cada madre hay una historia que quedó a medio escribir, una parte de sí misma que sigue esperando ser mirada. Y ahí es donde entramos los hijos, sin saberlo, porque el alma del hijo es sensible al alma de la madre, y cuando siente que algo en ella quedó pendiente, tiende a inclinarse hacia ese vacío, como si quisiera llenarlo. Desde pequeños lo hacemos con gestos inocentes. Intentamos hacerla reír. Nos esforzamos por portarnos bien, por no preocuparla, por ser suficiente. Pero al crecer, esa necesidad se vuelve una forma de vida. Empezamos a cargar con lo que no nos corresponde. Buscamos triunfar para compensarla, o renunciamos al placer porque sentimos que ella no pudo disfrutar. Vivimos con una fidelidad invisible que nos dice: no seré más feliz que tú. Y así, sin darnos cuenta, muchos hijos siguen viviendo dentro de la historia que mamá dejó a medias. Tal vez ella quería una vida más libre, pero tú sientes miedo a soltar el control. Tal vez ella quería estudiar y no pudo, y tú te exiges ser brillante en todo. Tal vez ella soñaba con amar sin condiciones, y tú atraes relaciones donde terminas cuidando más de lo que te cuidan. No lo haces por decisión consciente, lo haces porque el alma, por amor, busca completar lo que quedó inconcluso. Y esa lealtad, aunque nace del amor, se convierte en una prisión. Cuando una madre renuncia a algo, no lo borra del campo familiar, lo deja suspendido, esperando ser reconocido. Lo que no se vivió, pide ser mirado por alguien, y muchas veces, el hijo se ofrece sin saberlo. En constelaciones lo vemos con mucha frecuencia. El hijo que siente una tristeza que no entiende, el que no se permite brillar, el que teme ser feliz porque siente que su felicidad dejaría sola a su madre. El amor infantil dice: si tú no pudiste, mamá, yo tampoco podré. Es una fidelidad silenciosa que atraviesa generaciones. Y así es como el amor, que debería liberar, a veces se convierte en la cadena más dulce. Una cadena hecha de ternura, de cuidado, de culpa y de miedo. Porque, ¿cómo ser feliz si sabes que ella renunció a tanto por ti? ¿Cómo disfrutar sin sentir que estás aprovechando una vida que ella no tuvo? Esa culpa no se dice, pero pesa. Pesa cada vez que postergas tus sueños, cada vez que sientes que no mereces más, cada vez que eliges la seguridad antes que el riesgo, porque en el fondo, no quieres hacerle sentir que su renuncia fue en vano. Si miras con atención, notarás que en muchas familias se repite la misma historia. Abuelas que se quedaron sin vivir lo que amaban, madres que repitieron el patrón, hijas que sienten que deben sacrificarse igual. Es un eco que viaja de generación en generación, una cadena de amor que confunde el dar con el quedarse atrás, y llega un punto en que el alma ya no puede más. Entonces, uno de los hijos, quizás tú, comienza a despertar. Comienza a preguntarse si esa forma de amar realmente libera, o si en el fondo es una manera de seguir repitiendo la herida de todas las mujeres anteriores. Hay un momento en que el alma del hijo empieza a sentir que vive una vida que no le pertenece del todo, que estudia lo que no ama, que trabaja más de la cuenta, que se exige demasiado, que se sabotea cuando las cosas van bien. Es la forma en que el alma intenta mantener el equilibrio con su madre, no tener más de lo que ella tuvo, no ir más lejos de donde ella llegó. Y ese pacto invisible puede durar toda la vida, a menos que se haga consciente.
La comprensión es el primer paso de la liberación. No se trata de culpar a la madre, ni de sentirse víctima de su historia. Se trata de mirar con respeto lo que hubo, de entender que ella hizo lo que pudo con la conciencia que tenía, con la fuerza que traía, con los recursos que le fueron dados. Y cuando logras ver eso con el corazón abierto, algo cambia. La compasión reemplaza al reclamo, la gratitud reemplaza al peso, y el amor comienza a fluir otra vez. Porque solo cuando miras la vida que mamá no vivió, puedes devolverle simbólicamente lo que no te corresponde. Puedes decirle con el alma: mamá, veo lo que dejaste atrás, veo tus sueños, tus miedos, tus pausas, pero ahora entiendo que eso es tuyo. Yo honro tu historia, pero camino hacia la mía. Y ese acto tiene un poder inmenso. Es el momento en que la energía del sistema se reordena. El hijo deja de ser el guardián del pasado y comienza a ser el portador del futuro. Reconocer que tu madre fue una mujer que amó, que se equivocó, que tuvo miedo, que a veces quiso huir y no pudo, que soñó con más y tuvo menos. Es tan liberador como necesario, porque al verla como humana, la devuelves a su lugar. Ya no es una figura ideal ni un refugio emocional. Es una mujer, y desde ahí puedes amarla de verdad. Y también puedes verte a ti con más ternura, porque comprender su historia te ayuda a entender tus propias batallas. Los sacrificios los observas con más entendimiento y con una determinación más grande. Mirar la vida que mamá hubiera tenido si tú no hubieras nacido no es una provocación ni una fantasía triste. Es un acto de conciencia. Es mirar de frente el precio del amor, para poder agradecerlo sin cargarlo, porque cuando comprendes lo que ella dejó en pausa, puedes devolverle esa carga con respeto. Puedes decirle internamente: mamá, gracias por todo lo que diste, gracias por tu entrega, por tu fuerza, por tus decisiones, pero ahora déjame vivir por mí. Y ella, en algún lugar de su alma, lo siente, porque no hay mayor descanso para una madre que ver que su hijo toma la vida y la hace suya. Esa es la verdadera reparación del sistema. Que el amor deje de ser sacrificio y vuelva a ser vida. Que el hijo no cargue lo que no le pertenece. Que la mujer pueda ser madre sin dejar de ser ella. Y que, poco a poco, el linaje femenino se libere de la idea de que amar significa renunciar. Así, cuando tú vives, cuando eliges con el corazón, cuando permites que la alegría vuelva a tu cuerpo, también estás sanando la historia de ella. Estás devolviéndole a tu madre, a tu abuela y a todas las que vinieron antes, la posibilidad simbólica de ser libres. Porque cada vez que un hijo se atreve a vivir su propia vida, el alma familiar se expande un poco más. Y entonces comprendes algo esencial. La vida que mamá no vivió no fue en vano. Fue el camino que te trajo aquí. Pero ahora, la historia continúa contigo. Tú eres la continuación de ese amor. Y la mejor forma de honrarlo no es repitiendo la renuncia, sino permitiéndote ser feliz sin culpa, amar sin miedo y vivir con la conciencia de que todo lo que vino antes te preparó para este momento. Hay historias que no se cuentan con palabras, sino con gestos. Y a veces, la historia que más pesa en una familia es precisamente la que nunca se dijo en voz alta. Voy a contarte una, que precisamente conozco gracias a las terapias de constelaciones familiares. Clara lo descubrió una tarde cualquiera, mientras doblaba la ropa de su madre después de que ella enfermara. Entre las camisas, encontró una vieja libreta. Estaba gastada, con la portada manchada de aceite y el olor a perfume que usaba su madre cuando era joven. Al abrirla, no había recetas ni cuentas del hogar. Había letras torcidas, versos, frases sueltas. Eran poemas. Poemas que hablaban de amor, de lugares lejanos, de trenes, de despedidas, de mares que nunca conoció. Hasta ese momento, Clara nunca había pensado que su madre escribiera. Para ella, su mamá era la mujer práctica, fuerte, siempre en movimiento, la que sabía arreglar una costura, preparar una comida con lo poco que había y convertir una casa pequeña en un refugio. Pero al leer aquellas páginas, Clara sintió una punzada en el pecho, porque en cada verso podía sentir a una mujer que había querido otra vida y que, de algún modo, se había quedado a mitad del camino.
Durante días, no pudo sacarse esa idea de la cabeza. Recordó que de niña, su madre le decía: «Cuando seas grande, viaja, hija. No te quedes en un solo lugar». Y también recordaba la tristeza en sus ojos cuando lo decía. Una tristeza tan suave que se confundía con ternura, pero que siempre estaba ahí. Clara creció, estudió, trabajó, pero algo dentro de ella se repetía una y otra vez. Justo cuando estaba a punto de irse de su ciudad, algo la detenía. Una oportunidad de trabajo en otro país, un amor, una beca, y siempre, en el último momento, desistía. No entendía por qué. Decía que era miedo, pero en el fondo era algo más profundo. Una especie de lealtad invisible a su madre, una promesa nunca hecha, pero siempre cumplida. El día que su madre murió, Clara sintió un vacío extraño, como si parte de sí misma también se hubiera quedado sin rumbo. Durante el funeral, una tía le dijo algo que la dejó en silencio. «Tu mamá siempre decía que tú ibas a vivir la vida que ella no pudo». Y ahí entendió. Durante años, había llevado ese mandato dentro del cuerpo, sin saberlo. Había cargado con los sueños inconclusos de su madre y con la culpa de querer cumplirlos, porque en el fondo, cada paso hacia su libertad se sentía como una traición. Tiempo después, en una sesión de constelaciones, Clara hizo algo que nunca había hecho. Su facilitadora le pidió imaginar a su madre frente a ella, no como la mujer que conoció, sino como aquella niña que una vez también soñó con tener una vida distinta y que pensará en su madre entregándole la vida a través de un regalo. Y fue entonces cuando Clara recordó una caja de madera con flores grabadas en la tapa que su madre le había entregado poco antes de morir, diciéndole solo una frase: «Cuando te sientas lista para vivir de verdad, abre esto». Clara había guardado aquella caja como si temiera que al abrirla, algo dentro de ella también se rompiera. Pero esa noche, después de la sesión, la bajó, la sostuvo entre las manos y por primera vez decidió abrirla. Dentro encontró 5 cartas cuidadosamente dobladas y una hoja desgastada y un poco arrugada, escrita con la letra redonda y firme de su madre. En la hoja decía: «Estos eran tus sueños, los que escribiste cuando tenías 12 años. No vi que los cumplieras, y quiero que ahora que no estoy tú los vivas, no por mí, sino por ti. Cada vez que cumplas uno, abre la carta correspondiente. En cada una, te contaré lo que aprendí tarde». En la lista había 5 sueños, simples, casi inocentes, pero llenos de vida. El primero: viajar sola a un lugar que nunca haya visto. El segundo: bailar sin miedo a hacer el ridículo. El tercero: perdonar a alguien que me hizo daño. El cuarto: decir no sin sentir culpa. El quinto: mirarme al espejo y sentir amor por quien soy. Clara lloró al leerlos. Era como si esas palabras hubieran estado esperándola toda su vida. Y sin saber muy bien por qué, decidió cumplirlos. No como una promesa a su madre, sino como una forma de volver a encontrarse con ella en la vida, no en el dolor. El primer sueño: viajar sola a un lugar que nunca haya visto. Un mes después, Clara tomó un tren hacia el sur. Era la primera vez que viajaba sola. No sabía exactamente a dónde iba, solo quería escuchar el sonido de las ruedas sobre los rieles y el viento entrando por la ventana. Llegó a un pequeño pueblo junto al mar. Durante días caminó por calles desconocidas, habló con desconocidos, comió pan recién horneado y miró el atardecer sin prisas. Por primera vez, sintió algo que no había sentido nunca: ligereza. La noche antes de volver a casa, se sentó en una roca frente al mar y abrió la primera carta. «Hija mía, yo también soñé con conocer el mar, pero el miedo me hizo quedarme donde todos decían que debía estar. Ahora que estás ahí, siente el viento, siente el agua y entiende que la libertad no se hereda, se conquista. No vivas en mis miedos, vive en tus alas». Clara lloró con el sonido de las olas de fondo. Por primera vez, sintió que su madre la miraba con orgullo, no como la niña que debía ser fuerte, sino como la mujer que por fin estaba viviendo lo que ella no pudo. El segundo sueño: bailar sin miedo al ridículo. Tiempo después, en una boda de una amiga, Clara estaba sentada en una esquina.
Miraba cómo todos bailaban, riendo, desordenados, felices. Por dentro sintió ese impulso y algo la empujó. Se levantó y empezó a bailar. Al principio con torpeza, luego con risa y de repente sin miedo. Bailó como si la música la estuviera limpiando por dentro, como si cada paso fuera una forma de decirle a la vida: estoy aquí. Esa noche, cuando volvió a casa, abrió la segunda carta. Cuando era joven, una vez me invitaron a bailar. No acepté. Tenía miedo de verme ridícula y me prometí que solo bailaría cuando lo hiciera perfecto. Hija, ese día nunca llegó. Ahora puedo descansar sabiendo que en ti la vida sí se mueve. Clara se abrazó a sí misma. En su mente, imaginó a su madre joven, riendo, girando con ella en medio de una pista invisible, bajo una luz que parecía venir del cielo. El tercer sueño: perdonar a alguien que me hizo daño. Ese sueño fue el más difícil. Había alguien que Clara no podía perdonar: su propio padre. Años de abandono, silencios y reproches la habían dejado llena de resentimiento. Pero al leer la lista que su madre le había dejado con sus sueños de cuando era solo una niña, recordó algo importante: que su madre también había amado a ese hombre, incluso después de todo. Pasaron semanas de dudas, pero un día, Clara decidió llamarlo. La voz del padre al otro lado era temblorosa. Hablaron poco, pero al colgar, Clara sintió que algo en su pecho se abría, como una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Esa noche abrió la tercera carta. Nunca pude perdonar a tu padre, y eso me pesó toda la vida. No por lo que me hizo, sino porque no entendí su historia. Pero gracias a el amor que en algún momento existió entre los dos, pude tener el mejor regalo, que fuiste tú. Clara se quedó en silencio largo rato, y comprendió que perdonar no era justificar, sino soltar la carga que no le pertenecía. El cuarto sueño: decir no, sin sentir culpa. Clara siempre había sido la buena hija, la que ayuda, la que puede con todo. Pero esa máscara empezaba a pesarle. Un día, una amiga le pidió algo que no quería hacer, y sin pensarlo dijo no. Sintió miedo, pero también una fuerza interna nueva, como si dentro de ella se hubiera encendido una llama. Cuando abrió la cuarta carta, su madre le hablaba justo de eso. Pasé la vida diciendo que sí, aunque por dentro gritaba que no. Temía decepcionar, temía perder el amor. Pero el amor verdadero no se gana complaciendo, se sostiene siendo uno mismo. Cada vez que digas no desde tu verdad, le enseñas a tu esencia a mostrarte al mundo con total autenticidad. Clara sonrió. Era la primera vez que sentía que podía amar sin renunciar a sí misma. El quinto sueño: mirarme al espejo y sentir amor por quien soy. Este fue el último, el más profundo, y quizás el más transformador consigo misma. Clara pasó días evitando hacerlo. Sabía que no se trataba solo de mirarse el rostro, sino de mirar su alma sin juicio. Una mañana, después de una meditación, se paró frente al espejo. Al principio vio lo de siempre: los rasgos de su madre, los gestos de su abuela. Pero luego, poco a poco, vio algo distinto. La vida misma mirándola a través de esos ojos. Y en silencio, se dijo: gracias por traerme hasta aquí. Entonces abrió la última carta. Si estás leyendo esto, hija, significa que has recorrido el camino que deseabas tener para ti. Ahora ya no necesito que me recuerdes con tristeza. Recuerda mi amor, no mi dolor. La vida te eligió para continuar el camino, no para repetirlo. Mírate. Esa mujer que ves, eres tú, libre por fin. Clara sintió una ligereza en su pecho. Sintió que, de alguna forma misteriosa, ambas habían sanado. La madre a través de la hija, y la hija a través de la vida. Desde entonces, Clara guarda la caja en su mesita de noche, no como un relicario del pasado, sino como un recordatorio de algo esencial, que vivir plenamente también es un acto de amor hacia quienes no pudieron hacerlo. Cada paso que das hacia tu autenticidad, cada vez que eliges lo que a ella le dio miedo elegir, cada risa que no pudo tener y hoy brota en ti, es un acto de reparación silenciosa. Porque cuando tú te permites vivir, mamá descansa. Tu libertad
No es una traición a su sacrificio. Es la flor que brota del suelo donde ella se quedó quieta. Es la vida diciéndole: gracias, lo lograste. En mí, la historia continúa. Y entonces lo entiendes. No viniste a repetir lo que ella vivió, sino a vivir lo que ella soñó. No viniste a cargar su dolor, sino a transformar su legado en fuerza, en propósito, en luz. Cuando eliges vivir tu propio destino con el corazón abierto, cuando te atreves a ser quien realmente eres, sin miedo, sin culpa, ese es el instante en que todo tu linaje respira contigo. Esa es la verdadera sanación, la libertad que se expande hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Porque la vida no quiere víctimas del dolor, quiere testigos de su belleza. Y mamá, desde donde esté, sonríe cuando te ve hacerlo. Sonríe cuando ve que su historia ya no duele, porque en ti, la vida sigue danzando. Y si algo dentro de ti siente que este mensaje te habló directamente al alma, entonces, este es tu lugar. Suscríbete a Café para tu alma y continúa este viaje con nosotros. Este canal existe para recordarte, con cada historia, con cada reflexión, con cada café compartido, que la sanación no es mirar al pasado, sino aprender a vivir en paz con lo que fue y con lo que puede ser a partir de ahora.